¿Estamos listos? Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, versículo número 21. Gloria a Dios. Nos dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora se ponen y leen todos ustedes una vez, ahí sentaditos. Leen el texto, por favor. ¿Con fuerza? Muy bien, ahora todos con fuerza. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. La enseñanza bíblica siempre nos dará a nosotros un mensaje de rectificación, nos dará un mensaje de descripción cómo somos nosotros. Y el tema se llama debajo de la superficie. Aquí tenemos un pequeño dibujo que traté de hacer, una pequeña costa, donde encontramos que donde hay una playa empieza a veces a ser más profunda, pero hay un lugar superficial, hay una superficie, lo superficial. La introducción de nuestro tema nos lleva a entender también una pequeña gota en otra superficie. Allí encontramos un pequeño reflejo también de un pequeño insecto, pero hay un reflejo de una gota que cae en una superficie. Lo superficial es lo que vemos. Una característica de nosotros como de superficial, ¿qué es lo que tenemos más superficial nosotros? ¿Cómo se le llama? A ver, extienda su mano. ¿Y qué tiene de superficie usted? ¿Su qué? Su piel, ¿correcto? Nuestra piel es nuestra superficie, ¿correcto? De hecho, nuestra piel es una bendición de Dios porque nos protege de todo. Nos protege de muchas cosas. Enfermedades, de infecciones, de inclemencias. Si no tuviéramos la piel, superficialmente nosotros estaríamos siempre con puras infecciones. Usted lo sabe cuando se raspa. ¿Cuántos han caído de rodillas? Y vaya que luego duelen las rodillas, ¿verdad? Y luego si ya hay raspón, y luego ¿qué dice la mamá? Ponle mertiolate o ponle limón. Y empieza el sufrimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una condición que nosotros es importante a veces, pues dice el doctor, pues es curación de caballo, pero es efectiva. Dolorosa, pero efectiva. Muy bien. Pasamos al siguiente. Tenemos nuestra verdad bíblica, está en su hoja número 50, ustedes van a ir dando seguimiento. La verdad bíblica nos dice, existe una gran diferencia entre conocer al Señor y hacer su voluntad. Existe una gran diferencia entre conocer al Señor y hacer su voluntad. Yo hago la voluntad del Señor. Es de hacernos la pregunta, ¿estoy haciendo yo la voluntad del Señor? El siguiente es, pasamos a la siguiente verdad bíblica aplicada y nos dice, a través del Evangelio podremos hacer cambios profundos en nuestras vidas. A través del Evangelio podemos hacer cambios profundos en nuestras vidas. A ver, ¿qué es lo que están viendo ahí en esta imagen? ¿Qué es lo que se ve? Se ve,
le conozco como los famosos iceberg, ¿correcto? Es un fenómeno natural del desprendimiento de grandes bloques de hielo, y que estos grandes bloques de hielo solamente por arribita están lo superficial, pero debajo encontramos que es demasiado grande, demasiado extenso. De hecho, este tipo de elementos o de elementos físicos en la marina es muy peligroso para un barco, porque lo ven muy pequeño, muy por encima, pero abajo puede también un golpe con el casco del barco, puede también causarle grandes deterioros, porque está demasiado profundo. Yo quiero en este momento empezar a considerar lo que es la palabra del Señor, porque nos está diciendo el mensaje que hoy Dios nos da. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy sencillo. Es necesario hacer la voluntad del Señor. Recordemos que desde el ministerio del Señor Jesucristo, la más grande característica fue una de las claras enseñanzas, y también una palabra en el cielo, fue y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿correcto? Y no nos implica nada más escucharlo nada más de oído, sino que hacer su voluntad, que es lo que más le agrada al Señor. La vida de nosotros es así un cambio completo, un cambio tremendo y profundo. Pero esto me hace pensar en lo siguiente. ¿Cuántos han visto los rostros bonitos de sus hijos? ¿Cuántos los han visto? Cuando nos hicieron tamalito y nos hicieron así un tamalito y un bloquecito y nada más la carita estaba ahí, éramos bonitos, ¿no? ¿Sí o no? A mí me hicieron tamalito, no me acuerdo, pero me hicieron tamalito también. Entonces, el rostro del niño bonito, pero la vida sigue cambiando y ahorita ya éramos niños bonitos, o niñas bonitas, ¿correcto? Bueno, ahora somos más bonitos, los que ya tenemos canas también es belleza. Y vamos a concursar al concurso de Miss Universo de las canas. Así que no hay ningún problema. Y de las arrugas también, porque la arruga no cree que se arruga es malo, sino que también es una forma de crecimiento y de belleza. Entonces, bueno, a esto les quiero decir, a mí me llamó la atención en una reunión pastoral que teníamos nosotros con el hermano Felipe Sánchez Muñiz los miércoles. Él nos refirió la siguiente anécdota, porque él siempre en cada junta nos daba una anécdota de edificación espiritual. Y él tomó la anécdota y dijo, ¿cómo es el cambio del hombre? Y dice, y me quedó grabado esa anécdota, y que dijo así: había uno de los pintores del tiempo del Renacimiento, de esos siglos XVI, XVII, había un pintor que quería pintar y se le ocurrió, dice, voy a pintar el rostro del niño Jesús en el taller de la carpintería, así dijo el hermano. Entonces, recuerden que los pintores buscan modelos. Y dentro de todos los rostros buscó un modelo. Y vio que una familia tenía un niño muy bonito, y les dijo, oigan, yo quiero hacer el rostro de su niño muy bonito. Les pago para que sea el modelo y voy a hacer el rostro del niño Jesús en el taller de carpintería. Y así fue su obra. Pues le llevaron al niño, estuvo allí en el taller del niño, estuvo allí y pintó un cuadro bonito que toda la gente decía, qué maravilla, este cuadro es una obra de arte, el niño Jesús en el taller de la carpintería. Y pasaron los años, muchos años, nos decía el hermano Feli. Y también este mismo pintor se le ocurre y dice, voy a dibujar a Judas que traicionó al maestro. Y se fue a buscar entre los barrios más feos y encontró un hombre
con una mirada penetrante, de unos ojos de traición, de mentira, un rostro completamente alejado de Dios. Y le dijo, te quiero contratarte como modelo. Y le dijo, está bien, contrátame como modelo. Pero voy a hacer este cuadro porque tu rostro siempre refleja traición. Y dice, sí, no hay problema, usted dibújeme. Y pues hizo el rostro de supuestamente Judas con el rostro de traición. Una mirada vacía, traicionera, falsa, un rostro encajado. Y cuando terminó, pues toda la gente, ¡ay, qué cuadro tan fuerte! Pero lo que no sabía el pintor fue lo siguiente, dijo el hermano. El hombre después se le acercó al pintor y le dijo, ¿no se acuerda de mí? Le dijo, no, no me acuerdo de ti. Acuérdese. Usted pintó un niño con el rostro angelical y le llamó el rostro del niño Jesús en el taller de la carpintería. Digo, sí, me acuerdo. Dice, ese mismo niño ahora soy yo. Observamos. El hermano nos habló y dice, el corazón del hombre a veces es superficial y limpio, pero pasan los tiempos, pasa la maldad y se profundiza hasta perder la vida y la razón de los corazones. Este es nuestro tema. Un tema que el Señor nos invita a considerar, que no nada más Él conoce lo superficial de nosotros. El Señor también conoce lo profundo de nuestro corazón y Él quiere que precisamente nuestra vida sea realmente una vida que crezca en Él. Cambiamos. Hermanos, ahí en nuestra introducción nos dice, hay sucesos que no podemos ignorar. Entre nosotros hay una gran cantidad de personas que cantan con nosotros, oran con nosotros, hablan lenguas y decimos, esto es profundamente espiritual. Recordemos que la palabra del Señor, hermanos, muchas veces no podemos decir este fue un grande hombre de Dios o un menor hombre de Dios. No podemos hacer un disminuir o un exaltar, sino cada uno de nosotros debe de entender que Dios nos dio su bendita palabra a nuestro corazón, pero para que estemos firmes en Él. El Señor siempre ha dado su palabra para nosotros, no por medida. No nos dice, nada más una medidita, sino Él es abundante. Aleluya, hermano. El Espíritu de Dios no es por medida. Pero muchos corazones, podemos tener un grande conocimiento bíblico, podemos ser una biblioteca andando, podemos también cantar como ángeles, pero también, hermanos, podemos orar profundamente, hablar lenguas, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Y eso es a la ley y al testimonio. Son usados por Dios y mientras superficialmente una vida santa, son usados por Dios y muestra superficialmente una vida santa. Sin embargo, su espiritualidad es superficial. Hay algo que nada más está superficial en nosotros. Y hermanos, esto es lo que el Señor hoy quiere darnos a entender, que nuestra vida debe de estar realmente completa en Dios. Muchachos, debe de ser realmente una vida que alabe al Señor. Cuando hay un desencuentro con ellos, sale el verdadero yo. No aceptan sugerencias. Parece
en estos primeros sitios, busca buscar los primeros sitios de privilegio y exposición a las miradas de los demás. Este tipo de condiciones, hermanos, a veces nos sorprende. Estamos hablando en la posición de cada uno de nosotros. Dios nos habla a nuestro corazón para entender que en muchas cosas no nos podemos nosotros desengañar. No puede haber desencuentros en nosotros. Lo que el Señor sí quiere es que seamos de un corazón sincero y un corazón limpio en cualquier terreno y en cualquier circunstancia. Pasamos al siguiente. Esta misma introducción nos dice el tema. De hecho, algunos caemos en esta descripción, por lo cual necesitamos evaluar sinceramente nuestra vida y hacer cambios profundos en nosotros. Nuestra vida necesita cambios profundos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de resolver las cosas. Condiciones en las cuales, hermanos, siempre llegarán las tentaciones, cambios profundos. Llega, hermanos, en ciertas circunstancias, llega la tentación o llega la ambición y llegan palabras que nos dicen, mira, yo te voy a dar este dinero sin ningún costo, no tienes nada que hacer nada. ¿Cómo no? No, yo te voy a dar este dinero, pero nada más le vas a decir a una persona que no. ¿Cómo que no? Yo te doy este dinero y le digas a una persona que no. O sea, le está diciendo que mienta. Para pronto. Y te quedas con el dinero. Y si llega la persona y le dices, oye, ¿te mandó algo esto? No me mandó nada. Tú nomás tenías que decir no. Este simple hecho, hermanos, nos lleva a unas mentiras. Nos lleva a decaer. Y de tal forma nada más sale nuestra superficialidad y a veces dentro de nuestro corazón ya hubo mentira, ya hubo falsedad o ya hubo completamente algo profundo que nos está arrastrando hacia lo hondo. No podemos nosotros, hermanos, engañarnos a nosotros mismos, es lo que el Señor nos lo está diciendo. En la vida cristiana, hermanos, a la ley y al testimonio. Por eso debemos de ser de un discernimiento claro y de entendimiento en Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una evaluación, es un examen, es una realidad de nosotros. Vuelvo a expresar, somos respetuosos y tenemos que ser respetuosos del trabajo y el ministerio. Pero siempre debemos, hermanos, de tener la guianza de Dios y el Espíritu Santo de Dios en nosotros para saber si esto es real. Una de las condiciones muy claras, hermanos, es precisamente lo que acabamos de decir. Hay personas que no reciben un cambio, no reciben una sugerencia, no entienden, y a veces no discuten, pero no piden jamás perdón. Hay situaciones muy tristes, cambiamos. Eso es lo que nos va llevando. Hay un contraste. El contraste es profundo. La escuela dominical nos dice, los fariseos buscaron siempre sorprender al Señor Jesús con algún dilema o palabra falsa para poder acusarle. Siempre trataron los fariseos de buscar y sorprender al Señor con dilemas o palabras falsas. A nosotros también, en nuestra sinceridad espiritual, tratan también de confundirnos en nuestra espiritualidad o en nuestro llamado. Por eso vamos a leer Mateo 22:5. En Mateo 22:5 encontramos una prueba. 22:5 dice así. Gloria a Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ya había como que una trampa
como que un llamado rumor atrás. El Señor ya conocía el corazón de todos ellos. Un pequeño contraste, nos lleva a entender qué es análisis, comprobación, confrontación, examen, verificación y revisión. Ese es el contraste. También es disparidad, desemejanza, desigualdad, diferencia, oposición. Eso es también lo que significa un contraste. La vida cristiana debe de ser, Señor, yo debo de ser realmente, lléname de tu gracia, porque tú sí eres el que conoces mi corazón. Y en todo el mundo, hermanos, ahí están las confrontaciones, cada uno piensa diferente, pero también no podemos nosotros estar alejándonos de la verdad en Jesucristo, porque el Señor lo que quiere es que seamos realmente verdaderos. Un joven verdadero, una joven verdadera, un joven cristiano. Uno de los puntos importantes que ahorita también debemos de analizar. En nuestros jóvenes, hermanos, y en los muchachos hay una nobleza y una limpieza por el Espíritu de Dios. Pero también, hermanos, a veces se relacionan nuestros jóvenes con noviazgos. Y a veces decimos, el novio resultó no ser un buen novio. Y hay a veces heridas profundas, hay unos contrastes muy diferentes. Por eso, hermanos, en las relaciones tanto personales como relaciones cristianas, nuestra vida no nada más debe de ser, hermanos, pues es cristiano, es hijo de un hermano, va al templo. No, sino debe de ser realmente un verdadero hijo de Dios. Para que no nos desengañemos nosotros y los contrastes nos causen tristeza. Por eso es importante siempre depender de Dios. Al Señor siempre le pusieron trampas. Pero en la vida de los cristianos debemos de estar siempre alertas. Nuestros jóvenes deben estar alertas. Porque luego en los sentimientos hay un dolor muy profundo. Pero también para eso tenemos a Dios, para que Él nos ayude y nos guíe. Pasamos a... Le preguntaron a Él, ¿cuál es el gran mandamiento? Observen ustedes. Al Señor le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y todos empezaron a ver si Él podía caer en esa condición. Nosotros como cristianos estamos en esta condición, hermanos. El contraste es ese. Hay a veces no sabemos ni quiénes son o cómo están las personas, pero no estamos ahí en una diferencia. El contraste también es a veces a veces hay personas que tienen una labia muy buena, pero conquistan con la labia. Pero el contraste es muy diferente. Y a veces esa labia, a veces ni trabajan, ni les gusta trabajar. Pero digo, tienen una voz y una lengua para transformar y engañar. Una de las cosas importantes para nosotros es entender que también como cristianos debemos de ser firmes y claros en la enseñanza bíblica. No nos podemos engañar, Dios los conoce todo, Dios conoce nuestro corazón. La pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vamos sobre la Biblia, Levítico 19, 18. Y nos dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Una parte. El siguiente, que la otra cita. Mateo 22, 34, 36. Vamos con nuestras Biblias, hermanos. Mateo 22. Entonces, todos unidos. Entonces, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y entonces nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Allí está, hermanos, más que la superficie, el Señor nos indica que le amemos de todo corazón y que le amemos realmente con una profundidad de nuestra vida, porque Él está firme siempre con nosotros. Esta enseñanza es una enseñanza que nos transforma, pero también nos hace responsables de seguir buscando las cosas de Dios. El Señor lo que quiere es que siempre seamos en la superficie y en lo profundo, para Él seamos lo mismo. Corazones llenos de su verdad, llenos de su mensaje. Cambiamos. El siguiente. Nos dice para enseñar. En San Mateo encontramos el contraste entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:19 refiere a Juan como un hombre del que se decía que demonio tenía, y Jesús es catalogado como comilón y bebedor de vino, amigo de pecadores y publicanos. Así la gente los consideraba. Uno vestido de piel de camello y comiendo miel y langostas, y al Señor le decían, si es profeta, ¿sabe quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? El Señor siempre tenía una referencia en el contraste con Juan el Bautista y el ministerio del Señor, y la gente siempre estaba en un contraste, en un análisis, pues, ¿cómo es posible que este hombre esté comiendo con publicanos y pecadores? Y el otro también es bien extraño. Los contrastes así eran. Vamos a Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, todos unidos, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bien, la enseñanza, hermanos, es clara. Y al Señor le decía lo mismo. Una de las condiciones muy importantes, hermanos, es que en el Señor había mensaje de paz y de transformación. Nos dice, las acciones del Señor Jesús son las trascendentes, y el episodio de Zaqueo es ilustrativo para este punto. Un hombre pecador, Zaqueo, y con mala fama pública, y Jesús llega a su casa. Él llegó a su casa. Otro de los puntos es también, los creyentes deben de ser como el Señor Jesús, y la carta a los Filipenses nos da un punto exacto, la gentileza. Filipenses 4:4. Leemos. Aleluya. ¿Todos unidos? Es del Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Avanzamos. Otro punto de la enseñanza, una enseñanza fuerte, lo superficial. Hermanos, encontramos dos escenas muy importantes ahí, que las encontramos también nosotros en el templo. Había veces que nos creemos los más justos y los más limpios, y llega uno perdido y tremendo que ni quiere levantar su mano, ni su rostro, ni su cuerpo, porque hay una convicción de pecado. Pero por el otro lado, con orgullo decimos, y como decían los fariseos, porque había una oración para enseñar. Vamos a esas profundidades y contrastes que Dios nos está llamando. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón mientras podamos. Entonces, veamos. Nos dice, la encuesta referida al inicio preguntaba, ¿me siento agradecido de ser cristiano cuando veo los vicios y defectos de las otras personas? Hermanos, una de las cosas que nos desliga de las cosas de Dios, muchas veces es el prejuicio, muchas veces es formarnos un antejuicio por alguien que nos comentó algo. Y nosotros debemos de ser de una sola pieza para gloria de Dios,
porque así debe de ser. A la ley y al testimonio. ¿Cuál es la oración del fariseo? En Lucas 18, 9 al 14. La vamos a leer. Lucas 18, 9 al... Vamos a leerla. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Todos unidos leemos? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vamos a observar. Observemos, dice, empezó el hombre a justificarse solito, a echarse para él solito sus referencias. Seguimos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos esta enseñanza tan clara de nuestra superficialidad y nuestra profundidad en nosotros. Muchas veces así venimos. Y muchas veces venimos, hermanos, golpeándonos el corazón y: Señor, ten piedad de nosotros. Y el Señor lo que siempre quiere es que nosotros salgamos felices, descansados y justificados. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que siempre quiere el Señor. Que tú salgas en esta reunión lleno de su presencia. Y, hermanos, dejemos a un lado precisamente el justificarnos nosotros mismos. Nos dice así: este pensamiento es muy fuerte en ciertos círculos evangélicos, donde damos más importancia a nuestras acciones y ofrendas que a cumplir la voluntad de Dios. Es una de las cosas más importantes, que es lo que quiere el Señor en nuestro corazón. Aleluya, hermanos. Venir con regocijo en su presencia, sentirnos con su presencia en paz. Nosotros podemos poder analizar y decir a los demás, pero primeramente debe de ser en nuestro corazón el análisis más profundo y decirle: Señor, sé propicio a mí. Una de las características es que el Señor sí profundiza en nuestros corazones. Pasamos al siguiente. Tenemos la enseñanza, todos leemos, ojalá y podamos leer conmigo, la verdadera justificación. El hombre publicano sabía que era pecador, sabía que había transgredido la ley. Su actitud era de verdadero arrepentimiento y sabiendo que estaba orando al Dios perdonador. El publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo regresamos justificados a nuestra casa? Bien tranquilo. Una carga se nos quitó, la paz de Dios está con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? ¿Es cierto? ¿Es correcto? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Ya lo leímos. Pasamos. La enseñanza, ¿viene la misma enseñanza que la tenemos nosotros? El punto número 2 nos dice en la enseñanza: Jesús de Nazaret siempre enseñó a orar el amor y el perdón. Es importante resaltar que la práctica del perdón es una enseñanza muy usual en el ministerio del Señor Jesús y posteriormente en las cartas de los apóstoles.
Pablo enseñó en su carta a los Romanos, capítulo 3, especialmente en el verso 9, que los deseos personales, como lo son temas de ego, temas de codicia y temas sexuales, podrán solucionarse fácilmente con la enseñanza del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que son puntos centrales en el ego del hombre, y como hay un concepto mayor de todos estos mismos, la reacción del yo hacia los demás es bloquear o opacar a quienes pueden brillar más que nosotros. El Señor siempre nos enseñó cosas muy importantes. Siempre enseñó el amor y el perdón, siempre lo enseñó. Vamos sobre San Juan 8:11, donde no está en Biblia. Siempre el amor. Aleluya. ¿Todos unidos, hermanos? Gloria a Dios. Una expresión tan importante en estos puntos que acabamos de leer, hermanos, lo que es el ego, lo que es la codicia y lo que son los temas de sexualidad, hermanos, son situaciones en las cuales la misericordia de Dios quiere también a nosotros profundizarnos y darnos también. Es necesario perdonar y es necesario también entender y también perdonarnos a nosotros mismos. Ahí está la palabra del Señor, porque nos libera, nos lleva. Cuando entendemos las cosas, cuando entendemos un consejo, hay consejos que nos llenan y nos hacen entender. A nosotros nos debe de hacer claro el consejo, el entender, porque el ego no me permite entender el consejo. No me permite entender el consejo. Hay personas de edad avanzada que no quieren entender un consejo. Por eso aquí en México se expresa el que no oye consejo no llega a viejo, dice el refrán. Y en nuestra vida nos lleva a entender que debemos de ser de un consejo en Dios. Y debemos de entender que a veces me equivoco. Y en esa equivocación Dios quiere darme su ayuda y su bendición. Pasamos al siguiente, dice ahí, el Señor Jesús conocía los corazones. San Juan 2:24. Gloria a Dios. ¿Todos leemos? ¿Lo conoce usted? ¿Le da gloria a Dios? Claro que Él nos conoce a todos. El Señor, una de las cosas que también no le gustaba precisamente la hipocresía. Vamos a leer Mateo 15, 7 al 8. Lo vamos a leer. Habla bien fuerte el Señor. Dice así, todos unidos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una enseñanza, hermanos, que el Señor vuelve a entendernos. No, nada más es por superficie. Por eso, hermanos, bien lo dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos lleva el Señor? Pues a mantenernos en esa bendición de Él, en un llamamiento, en una corrección, en una disciplina, en una también forja que Él nos da. Por eso, esta enseñanza, hermanos, Pablo nos enseña en Romanos adelante, en este texto, vamos a leer Romanos 13:9. Aleluya. Porque dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El Señor siempre profundiza en los corazones. Y nos lleva precisamente, hermanos, a que seamos completos. Pasamos al siguiente. Hay una hoja de ruta. Es el punto 3. Aquí vamos también en nuestra enseñanza. Nos dice, hay en la carta a los romanos una hoja de ruta que debemos tomar en cuenta paso a paso. Romanos 12 dice en el verso 1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O como dice una nueva versión internacional, en adoración celestial, el segundo paso es una transformación de nuestra mente, sin amoldarnos al mundo actual y siguiendo esta escalera ascendente es como vamos a llegar a pensar de nosotros mismos como con moderación y con prudencia. Aquí es importante reconocer nuestras limitaciones y entender que somos parte de un cuerpo que está unido a los demás. Leemos Romanos 12:5. ¿Todos unidos? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, la enseñanza que el Señor nos sigue dando es, hermanos, cosas muy importantes en el llamado de nuestra vida cristiana. ¿Sí hay otra parte? Bien. Dentro de la situación superficial y la profundidad, el Señor nos da a entender, Él conoce los corazones y nos conoce a nosotros, a la iglesia que nosotros estamos en este lugar. Entendemos que la gente se fija en la apariencia y ese es un gran error. En 1 Samuel 16:7 es el gran ejemplo de que Dios mira el corazón. Vamos a ver. Primer libro de Samuel 16:7. ¿Leemos todos? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué palabras tan bellas. Porque también por eso el Señor en Él encontramos, hermanos, gracia y bendición en este día, en este momento. Porque le buscamos de corazón. Porque le estamos buscando con todas las fuerzas de nuestro ser. Y es lo que nos dice la enseñanza, que le busquemos de todo corazón. De hecho, hay un canto que dice, amémonos de corazón, no de labios solamente. Entonces, esta bendición es una enseñanza a nuestras vidas. ¿Saben este canto, hermanos? Amémonos de corazón. Vamos a cantarlo para la gloria del Señor en este momento, porque así quiere el Señor y que vengamos a la comunión con Él, a la oración, a la disposición de nuestra fe. Él conoce nuestro ser, conoce nuestra vida. Y para eso vino el Señor para nosotros. Amémonos de corazón. Y es tiempo de amarnos de corazón. En la vida de la iglesia y en el tiempo de un cuerpo debemos estar firmes y entendidos para la gloria de Dios. Amémonos de corazón.
Gloria a Dios. Estamos haciendo una muestra de una identificación que el Señor quiere darnos a todos nosotros. La vida de la iglesia es una vida de una familia muy especial. Y hermanos, la familia de Cristo, tenemos esto. Uno de los puntos ya importantes en la vida de la iglesia: no debe de haber enemistad, no debe de haber envidia, no debe de haber competencia, no debe de haber tampoco restricción o división, no debe de haber en este caso también trampa, ni falsedad, ni mentira. En la vida de la iglesia el Señor sí lo conoce porque somos cuerpo de Él. Y hemos empezado a hablar, hermanos, de los contrastes. La introducción que tomamos fue de un niño, de un rostro angelical, y la vida lo transformó en una mirada completamente lastimosa y llena de traición. Los contrastes en la vida de los hombres. Pero en la vida de la iglesia debemos estar más tomando la mano del Señor. En nosotros no debe haber murmuración, crítica. Hay vínculos en los cuales, o hay relación en las cuales tenemos que hablarlo, pero en el amor del Señor. Y una de las cosas más importantes es la oración. La oración en la cual también nos enseña a tener cuidado de que en Dios debemos de tener un corazón limpio. Cristo vino a hacer lo que su Padre le encomendó y nosotros debemos atender el testimonio de Jesucristo. Un testimonio tan importante, hermanos, en San Juan 5, 19 al 24, que nos lleva a una edificación especial. La vida de la iglesia siempre debe estar vinculada en una comunicación especial. Orar es algo más maravilloso. Pero nada, como dice Romanos, no querernos más ni menos, sino que todos somos miembros los unos de los otros para gloria del Señor. El pastorado debemos de venir siempre. Venimos a sumarnos al trabajo de ustedes. Venimos a siempre estar trabajando con ustedes. Vamos a leer San Juan 5, 19 al 24. Nos dice así, Estados Unidos. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una bendición tan profunda, hermanos. Estamos hablando que el Señor conoce lo superficial. Por eso una vida en Dios, hermanos, es una vida victoriosa. Pasamos al siguiente. Para corregir. Ahí lo tenemos también. Hermanos, corregir las brechas. Hermano Pedro, ¿a veces se corrigen los muros? El jueves estaba corrigiendo la verticalidad de la columna del castillo, ¿verdad? Y los vi. Agarró el hermano, estaba bien midiendo. Y ¿qué agarró, hermano?
¿Cómo corrigió la? Agarró la plomada. ¿Y qué llegó? Y pues vi la plomada y agarró el poner el tirante que corrige el molde. Y ahí está. Por cierto, está ahí. Hermanos, nosotros nos tenemos que corregir. Había un problema. Y un problema no fuerte, no tan chiquito. En Lucas 12:13 había un problema. Y a veces, hermanos, pensamos, Lucas 12:13, nos dice así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. A ver, ¿tendrás algún conflicto, Raúl, cuando le dijiste a Natán que le ibas a comprar un pastel de fresas y otra Merari también? ¿Tendrás algún conflicto? No, ¿verdad? Pero Merari y Natán tendrán algún conflicto si a uno le ponen una fresa grandota y a otra 5 kilos de fresa. Yo creo que sí, ¿no? Porque tiene más y porque tiene menos, ¿no? ¿Ok? El Señor, hermanos, siempre nos hace un entendimiento. Y fíjense bien que el Señor no intervino en el partimiento de la herencia. Vamos a ver por qué. Una persona vio las cosas por superficialidad. Señor, di a mi hermano que me comparta la herencia. Que me comparta de 500 hectáreas, me quedan 250 hectáreas a mí. Y que de 1000 cabezas de res me toca a mí 500. O sea, le está diciendo que hay un conflicto. De igual manera, los conflictos matrimoniales o los conflictos entre hermanos, los conflictos entre todas las condiciones, entre pastores, entre congregantes, directivos, hay situaciones muy claras. Pero dijimos que vamos a corregir. El Señor nos corrige. Pero el Señor les dice, versículo 14, mas Él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y empieza el Señor a profundizar. Estamos hablando de profundizar. Las personas piensan que entre más herencia agarren y más tengan, no les va a pasar nada. Horrenda situación es confiar en las riquezas y en el orgullo. Me vengué o lastimé a la persona que tenía que hacer. Tanto problemas de herencia como problemas de conflictos matrimoniales, de todos los conflictos. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que el Señor refirió. En primer lugar, a ver, ustedes díganme, ¿el Señor resolvió el problema? El Señor es una de las cosas que Él no hizo. ¿Por qué creen? Porque es más fácil que el Señor darle la herencia. No lo hizo. Porque el Señor claramente de antemano pone no las cosas materiales, ni el orgullo, ni la zozobra o la humillación o la exaltación, sino de antemano Él pone en nuestras vidas algo muy importante: que cada uno resuelva y reconozca sus propios errores. Cada uno ya debe de resolver sus propios errores. A eso se refiere el Señor.
Aquí en México tenemos un dicho que se llama: la ropa sucia se lava en casa, ¿correcto? ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Ve. ¿Y qué le dijo a uno? Reconcíliate con tu hermano. Pero tú ve y reconcíliate. Porque después viene la herencia. Lo mismo. En un matrimonio, hermanos. Que venga el pastor, que vengan miles de pastores. No hay caballeros pastores salvadores. El asunto es entre dos, ¿correcto? Y uno de los puntos importantes es: con el temor de Dios se va a arreglar. ¿Por qué? Porque los dos, cuando reconocen sus limitaciones y sus errores, llega el momento del perdón. El perdón y el amor. Y como le dijo a la hermana Tommy, ¡ajúa! Seguimos adelante. Hermanos, ¿por qué? Porque llegó la paz. El Señor nos manda eso, ¿correcto, hermanos? ¿Sí se entendió, hermanos? Porque no queremos resolver el problema. Que venga el hermano y voy. Ay, hermanos, una vez estuve en un asunto hasta la madrugada y pues ya me quedaba así, esperando a ver qué era. Pues aquí a decirle: pues ya ustedes decídanlo, arreglen el asunto. Ya estaba tan cansado del problema, pero un problema de un terreno, ¿no? Un problema de unos terrenos. Y entonces, pues ya me quedé, ¿no? Arréglenlo ustedes. ¿Y usted qué dice, hermano? Arréglenlo ustedes. Eso es todo. Arréglenlo ustedes. ¿Ya lo arreglaron? Qué bueno, gracias a Dios. Pero, hermanos, una de las cosas importantes es el perdón, la comprensión, el entendimiento y obviamente la guianza de Dios. Pero nos manda a arreglar nosotros las cosas. ¿Quién va a arreglar los problemas cuando se pelean los hermanos? O sea, hay dos peleados, están peleados los hermanos, ¿no se van a hablar? No se habla, ni uno ni otro, no se habla. ¿Cuál es el problema que se tiene que resolver? ¿Quién lo tiene que resolver? El llamado de Dios, pues tengo que humillarme con mi hermano, presentar mi ofrenda y yo sigo adelante. ¿Por qué creen? Porque el Señor quiere que estemos nosotros precisamente, no superficiales, sino veamos nuestra realidad y nuestra profundidad. Y que el Señor lo conoce todo. Señor, tú sabes que yo quiero resolver mi problema, pues Señor, ayúdame con mi hermano, con mi hermana. Señor, tú pon los medios y venga la paz y venga el amor y venga sobre todo la guianza tuya, porque allí está el perdón. Por eso tenemos que corregir. Que el Señor Jesús nos conoce perfectamente. Debemos unirnos al clamor del salmista, Salmo 51:10. Pero hermano, lo tenemos que hacer nosotros. Salmo 51:10. Aleluya. ¿Todos unidos? Así es. Así que, hermanos, qué precioso es poder nosotros contar con Dios. Y aunque estos contrastes, aunque estas condiciones estaban muy difíciles, hermanos, el Señor nos está llevando a esta corrección. Ahora, para instruirnos. ¿Realmente necesitamos cambios profundos en nuestra vida? Sí. Y día con día, en las pruebas, en las luchas, en las necesidades, sí necesitamos cambios profundos en nuestra vida. Pero en esos cambios profundos que el Señor lo conoce nada más por superficialidad y la situación profunda, pues nosotros también dependamos de las cosas de Dios. Vamos a ver la Biblia. Vamos a leer Colosenses 15, 3:15 al 17. Gloria al Señor. Y todos dicen, y la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor,
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermanos, sí, lo podemos hacer por la palabra. Ya en una de las conclusiones, hermanos, está la instrucción, Hebreos 4:12, que es esta parte, la palabra de Dios es, pero profunda y cortante. ¿Todos unidos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, junturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero todo esto está llegando, hermanos, a lo dentro. El tuétano es la médula, ¿correcto, hermanos? Es donde está la fuerza. ¿Todos han visto el tétano, hermanos? Cuando hace un molito de olla, ¿sí, hermano Tommy? El tuétano. ¿O no, hermano Tommy? Amén. Entonces, a la médula, al dolor, al claro. Entonces, hermanos, Dios nos está llevando en esta instrucción para buscar en el gozo del Señor. Y en una conclusión, ya estamos en nuestro cierre. Hermanos, la conclusión es muy importante. Comenté con ustedes, Dios conoce nuestro corazón y a Él no le podemos venir a engañar. Él conoce el corazón de los muchachos, Él conoce el corazón de nosotros, Él conoce toda nuestra vida. Pero lo que el Señor quiere es que también en nuestra vida estemos realmente tanto conociéndonos en lo superficial y en lo profundo. Aquí en México tenemos la importancia de decir, es un hombre de una sola pieza. Hay un dicho que nosotros, es una sola pieza. Aquí en México hay una sola pieza. La condición, hermanos, de esto es que el Señor también quiere hacer de una sola pieza. Nos quiere hacer realmente, que no nada más, digamos, tengo superficie y tengo profundidad. Somos una sola pieza, conocida por todos lados, una pieza profunda a los lados, al extremo y todo. Conocemos la condición de esto. Y hermanos, comenté con ustedes, que es una anécdota también, que entre esa anécdota había dos hermanos que se preparaban los dos. Estos dos hermanos, en este caso, ellos, pues se querían mucho, pero uno se casó y el otro no se casó. Pero les separaba una arbolada. Y cosechaban y trabajaban en el campo y de pronto el que estaba ya con sus hijos aquí en su casita, bien arropadito con sus hijos, porque ustedes saben, cuando está duerme con los muchachos, los niños, es bien calientito, hermanos, es bien calientito, está uno con la esposa y todos los niños son bien calientitos. Y entonces de pronto dice el hermano, yo estoy aquí bien contento, con el calor de mis hijos, el calor de mi esposa. Y mi hermano está solo allá en su casa. Y decía, me voy a levantar y le voy a llevar una carga de maíz, se la voy a llevar a él. Y en la madrugada se levantó y le llevó la carga de maíz. Pues como los perros lo conocían, pues le hicieron chiste. Y el otro hermano también, pensando, aquí tengo muchas cosas, tengo mucha comida, tengo muchos... Y dice, me voy a levantar. Y que le lleva la otra carga, pero a su hermano que había pensado en él. Mi hermano ya tiene más niños, lo veo más cansado, tiene que trabajar más duro. Los zapatos de los niños, la ropa, la escuela, todo, ya muchos gastos. Le voy a llevar. Los dos estaban pensando siempre en los dos, ¿correcto? Los dos. Termina que entre los dos, una vez coinciden los dos en levantarse en la misma hora,
en el mismo tiempo y con una luna muy especial. Y todos agarraron su carga ambos y se encuentran en la mitad. Los dos hermanos. Lo único que hicieron es agarrar, abrazarse y llorar profundamente. Hermano, hermano. ¿Cuántos años lo hicieron? Hace, quién sabe. El asunto que nos lleva aquí, hermanos, es que cada vez que nos reunamos como iglesia y como hermanos en Cristo y en la fe, nos reunamos de una sola pieza. ¿Correcto, hermanos? Disfrutemos a nuestros hermanos. Disfrutemos a nuestras familias. Perdonémonos y tengamos todos no una superficialidad, sino una verdad. Siempre hablemos con la verdad y cuidémonos los unos a los otros. Cuando ya no estén los hermanos, o cuando ya no estemos, nunca digamos, no disfruté la vida de mis hermanos. Disfrútense, pero como una sola pieza y en Cristo. Y el que no ha sido converso, vayan y visítenlo. Vengo a buscarte, vamos a orar por ti. Dios te bendiga. Porque eso es lo que quiere Dios, ¿correcto, hermanos? Porque en todo, no nada más debajo de la superficie una cosa o afuera, sino que toda una sola pieza y que digan mis hermanos, realmente son cristianos. ¿Concluimos? Solamente escudriñando y aplicando a nuestra vida la palabra del Señor lograremos hacer cambios profundos en nuestra mente, así como renovar nuestro corazón hasta que sea un corazón sensible y lleno de salvación. Hermanos, ahí nos dice Santiago, nos instruye a ser hacedores de la palabra, mirar a la perfecta ley, la ley de la libertad y perseverar en ella. Una de las grandes virtudes del creyente debe ser refrenar su lengua. Eso debe de ser en nosotros también. Y nuestra posición es no hacernos maestros de muchos, sino sabios, sino ser sabios y entendidos en toda la palabra del Señor. Santiago 3:1. Y hermanos, estamos concluyendo nuestro momento de enseñanza bíblica y exhortación. Santiago 3:1 y luego 3:13. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues bueno, esta es la conclusión de nuestra escuela dominical, gracias a Dios, porque hemos podido nosotros entender que no podemos ser nada más superficiales, sino que gracias a Dios todo lo que hemos podido observar es para nuestra edificación, consolación y exhortación en las cosas del Señor. En esta hora, hermanos, en Cristo, yo le voy a pedir que vengamos a la oración, vengamos a Él y le entregamos nuestro corazón con toda disposición. Y si en algo está en nuestros hogares, vengamos a su presencia. Aquí está, venimos representando a nuestras familias y nuestra familia también pasa lista de presentes aquí en este momento en la oración y le digamos, Señor, bendice a mi familia. Vénganse a orar por su hermano, vénganse a orar por su familia, vénganse a orar por lo que es usted. Y gracias a Dios por esta enseñanza bíblica que el Señor nos concede, el estar en comunión con Él. Aquí está nuestra gratitud delante de Él. Vénganse a orar por su familia, vénganse a orar por los suyos, vénganse a llenarse de la presencia del Señor. Ore por su esposo, ore por sus hermanos, ore por todos los que están. Amén, aleluya. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, elevemos nuestra oración. Gracias te damos, Señor,
por la enseñanza de tu palabra, por la enseñanza de la escuela dominical. Que también nos va llevando de entendimiento, Señor, de corazón a corazón. Ahora nos llena, Señor, tu bendita palabra, de entender, Señor, que todo lo que en nuestro corazón hay, Señor, tú lo conoces. Y por eso permítenos ser cristianos de verdad. Cristianos que amemos tu palabra, Señor. Corazones que vengamos delante de ti y que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia. Tengo que orar por mi hermano, por mi hermana. Bendíceles tú, Señor. Hoy que estén en vida, mis padres, mis hermanos. Permítenos, Señor, no ser nada más superficiales, sino ser entendidos en tus promesas. Estar entendiendo, Señor, que tenemos una vida muy fugaz. Que claro, Señor, delante de ti está la solución de los problemas. Tantos problemas morales, tantos problemas sexuales, tantos problemas de odio, de ego, tantos problemas que han destruido la vida de los corazones, Señor, y nos han separado del verdadero amor en Cristo. Pero tú tienes poder para romper, Señor, toda atadura. Tú tienes poder para volver los corazones a la paz y la salvación en Cristo Jesús. La restauración de los corazones, Señor. Si alguno de nosotros tiene que también pedir perdón, es tiempo de perdón entre las familias. Es tiempo de perdón entre nosotros mismos. En el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, es tiempo de venir a la salvación. Gracias por los matrimonios que se acercan para tener comunión contigo, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Salvador, permítenos venir, Señor, esta vida, la vida de Cristo, la vida que nos das. Rectificar nuestros corazones, Señor. Bendice cada familia que ora por tu hermano, por tu mamá, por tu papá, por el esposo. Pero también nos están llevando, Señor, a la restauración. Permítenos volver a ti, porque ya cuando se muere, ¿qué disfrutamos? Ya cuando morimos, ¿qué tenemos? Solamente una horrenda expectación si estamos en deuda con los demás. Pero ahora tú, Señor, aquí estás con nosotros. Bendice a nuestros jóvenes, que también sepan amar tu palabra, sepan amar, Señor, por tu amor, tu enseñanza, tu mensaje, que te recibamos en el corazón, Señor. Gracias a ti. En el nombre de Jesucristo, gracias por cada hermano. Permítenos, Señor, estar en comunión contigo, perdonándonos los unos a los otros. Gracias, Señor, por la enseñanza bíblica que nos das, pero también que quede en nuestro corazón, que no seamos, Señor, nada más superficiales, sino seamos corazones sinceros delante de tu presencia. Muchas gracias por cada familia que aquí está reunida, Señor. Disfrutémonos en los errores, en las enfermedades y en las oportunidades, y cambiemos nuestro corazón, porque es lo que tú quieres, Señor. Si yo tengo el orgullo, tengo de quitar el orgullo, porque el orgulloso no entrará en el reino de los cielos. El que hace completamente también falsedad, el falso no entrará. Por ello te rogamos, Señor, haz misericordia en las familias. Muchas gracias te damos, oh Cristo. Alabado sea tu nombre. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos, con este precioso canto. Estaba nuestro hermano